santo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Pues se pueden sentar, mis amados hermanos. Aleluya. En este... Sí, hermano. Es mejor que él suba al otro porque este se le mueve. Mover Le subimos la mesa. Ok, Dios les bendiga, Dios les guarde. En este momento estamos comenzando la transmisión, estamos en un retiro de 3 días, comenzando desde hoy hasta el día domingo. Esta es la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Refugio Celestial aquí en Middletown, Ohio. Gloria al Señor, no estamos haciendo la transmisión completa de todo lo que aquí está pasando, pero están pasando cosas bonitas, bellas, preciosas, y la gloria de Dios se está dejando sentir de una manera especial. Y lo que falta, porque estamos, miren, comenzando. Así que en este momento yo le quiero entregar la parte a nuestro hermano Antonio Sarasúa, que nos va a traer una conferencia de los últimos tiempos, lo que es la escatología, el apocalipsis, todo eso. Él nos va a traer conocimiento, pero ustedes también pueden hacer todas las preguntas que quieran. Estamos transmitiendo, y si hay personas que tienen preguntas de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, también pueden hacer las preguntas y las estaremos pasando a nuestro hermano Sarasúa. Así que él se presenta, gloria al Señor, y nos deja todo lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Amén. Yo te bendiga mucho, hermano. Amén, amén. Su nombre, gloria. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Para mí es un privilegio, un gozo, un placer estar nuevamente con ustedes. Agradecido que me tomen en cuenta, y le agradezco mucho al Señor por darme este privilegio de poder estar con su pueblo, gloria al Señor, y poder ministrar, amén. Uno que es chiquito, gloria al Señor, y Dios le da a uno privilegios que no merece uno, pero uno entiende que son de Dios, y Él nos enseña a ministrar lo que es de Él, y a Él le damos la gloria siempre, porque Él se la merece, aunque nos hace partícipes de poder compartir lo que es de Él con los demás. Y dice Amén. que damos por gracia lo que por gracia recibimos. Aunque ya me presentó nuestra hermana pastora aquí, pues respondo al nombre de Antonio Sarasúa, pero más conocido por Sarasúa, por toda esta área de aquí, de Columbus, gloria al Señor. Me acompaña mi amada esposa Valeria Trujillo, mi amada esposa, gloria al Señor. Pasa nada más para que des un saludo rápido, que te conozcan por acá, por las redes. Amén. Dios les bendiga mucho, es un placer estar aquí con ustedes en esta noche, y le damos gracias a Dios porque nos permite llegamos con bien, después de gozarnos también ahí en el culto de la Nueva Esperanza, donde también estuvieron participando nuestros jóvenes. Dios les bendiga. Mi nombre es Valeria Trujillo, esposa de Sarasúa. Amén. Ya ven que todos me conocen por Sarasúa, ya que está mi esposa, gloria al Señor. Si vieran todo lo que ella sufrió y todo lo que pasó para conquistarme, pero bueno, ese va a ser otro tema, gloria al Señor. No, esa fue una historia, gloria al Señor, que Dios nos permitió vivir en la iglesia, y le doy gracias a Dios, gloria al Señor. Y pues para empezar, gloria al Señor, yo quiero traer entre muchos temas, gloria al Señor, el tema principal que casi siempre la gente me pregunta es acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y ese es uno de los temas que quería compartir con ustedes. Así es que para comenzar este ambiente, gloria al Señor, quiero agradecer también a mis pastores, el pastor reverendo José Montijo y nuestra pastora Montija. Que la presentaron la pastora Montija, no, la pastora con Montijo, porque si me está viendo me va a reclamar. Gloria al Señor, que ellos... Olguita, sí, aquí una vez la presentaron como Montija, y yo a veces le hago la broma, pero ellos me dan el privilegio de poder estar aquí con ustedes. Siempre pido permiso cuando voy a ministrar, gloria al Señor, porque ese es el respeto que siempre se debe de tener hacia quien quien Dios ha puesto por cabeza de nosotros, gloria al Señor. Y Dios me ha puesto ahí en Nueva Esperanza, donde llevamos desde que yo nací en el Evangelio.
he crecido en esta iglesia Nueva Esperanza, me vio nacer desde pequeño hasta ahorita. Le doy gracias a Dios. Déjame le cuento, cuando yo era chiquito, no es cierto, ¿verdad? Nueva Esperanza siempre ya sabe que cuando termina el culto empiezo con eso, ¿verdad? De que les voy a contar mi testimonio, pero a la mera hora nunca se los cuento. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad? Algo que contar, pero ya la iglesia sabe que siempre va a terminar con eso, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios, fíjese que siempre, cuando usted llega al Evangelio, lo te dicen, léete. A mí me dijeron, cuando yo llegué yo era ateo, yo no creía en Dios. Y el pastor de la iglesia allá donde yo me convertí en México, me regaló una Biblia y me dice, mira, vas a comenzar por leerte Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego te vas a brincar a las cartas, epístolas. Y después vas a leer el libro de los Hechos. Pero después de ahí lees Génesis y Éxodo. Pero el libro de Apocalipsis no lo leas porque no lo vas a entender. Y pues yo no sabía, yo empecé a leer la Biblia y yo no sabía ni que era un fariseo, ni que era un publicano, ni nada, porque yo era ateo, ¿sabes? No sabía nada. Y yo leía y yo decía, pues no entiendo nada. Y entonces seguí leyendo la Biblia y llegué a Mateo 24. Y en la Biblia de Mateo 24 me saltaba a leer lo que era Apocalipsis. Y yo dije, no, pero ese libro me dijeron que no lo leyera porque me iba a confundir. Pero cuando lo leí me impactó y quise entenderlo, ¿verdad? Me quedó en el corazón entender y me hacía muchas preguntas. Entonces comencé a comprar libros de Apocalipsis que hablaran de Apocalipsis y los empecé a leer, pero seguía mis mismas dudas. Y entonces le preguntaba a los pastores, le preguntaba a maestros, y pues yo seguía con mis mismas dudas hasta que un día dije, bueno, yo no entiendo, pero entonces dije, le voy a preguntar al autor, ¿verdad? Y entonces comenzaba yo a orar, leía una parte, oraba, leía y meditaba y le preguntaba a Dios. Y a veces en la noche, créame, eran las 12, 1 de la noche y en mi sueño veía una cita bíblica. Y yo me paraba corriendo y la buscaba y la apuntaba. Y entonces al otro día estudiaba todo y sacaba todo y yo decía, wow, no cabe duda que así voy a aprender. Y créame, así pasé mucho tiempo. Le preguntaba a Dios, me daba la respuesta. Tenía yo un libro así de grueso, con todo lo que yo hacía en mis estudios, y me recuerdo que el pastor Familia me dijo una ocasión, ¿por qué no escribes un libro? Y de ahí entonces comencé a buscar todas las citas bíblicas, porque yo tengo un problema grande, ¿verdad? Yo puedo aprender muchas cosas, pero lo que son fechas y citas bíblicas, no, por más que trato, no puedo, o sea, se me va. Y entonces me ayudó mi cuñada Marta, que en ese tiempo ya llegó, me ayudó a buscar las citas y para la gloria de Dios, ¿verdad? Logramos publicar este libro que me costó muchos años de estudio y es el que siempre uso, ¿verdad? Para traer la enseñanza, ¿verdad? Pero pues le doy gracias a Dios porque fue un reto bastante grande, pero lo logramos publicar para la gloria de Dios. Y desde ahí siempre que me topo así, siempre me preguntan muchas cosas de Apocalipsis, pero también de la creación. Y me gozo, ¿verdad? Porque yo siempre digo que cuando... ¿Lo van a vender? Oh, lo tenía en venta, pero ya casi no tengo. Ya se me acabaron. Es fácil de entender. Más fácil de entender, créeme que sí, es más fácil de entender porque yo lo escribí a la manera que la gente lo entendiera. De lo que no pude encontrar en otros libros, lo plasmo ahí. Lo que mis preguntas, que eran las mías, que no me contestaban. Voy a hacer una pequeña oración para darle gracias a mi amado, y a mi amigo, y a mi papá. Y después de que haya hablado con papi, con mi amado y con mi amigo, entonces le vamos a dar comienzo. Amén. Amén. Pero vamos a leer primero la palabra, gloria al Señor, que Él dejó plasmada aquí. Dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así la palabra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Gracias, Gloria al Padre. Señor.
Asimismo, no necesita buscarlo, yo lo voy a leer, gloria al Señor. En Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Asimismo, en el mismo libro de Apocalipsis, le dice en el capítulo 1:19, Jesús, si usted ve su Biblia, está en rojo hablándole a Juan, le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Regresamos de nuevo a Apocalipsis 4. Entonces dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Fácil, ¿verdad? Como un rompecabezas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a acomodar todo, ahorita usted se va a gozar. Amén. Y si le da sueño, pues lo están grabando y después lo va a analizar poco a poco. Es que vamos a honrar a quien se merece la honra. Amado Amén, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Te agradezco, papi, que me hayas Gracias. traído con bien. Me llegué con bien aquí, Bendito y con mis alabado amados sea. hermanos, Dios. Gracias, Señor. Te agradezco, Dios, que nos hayas cuidado en el camino. Gracias. Papi, siempre estás conmigo y te agradezco, Aleluya. mi amado Jesús, al único hombre que le digo que lo amo, el único hombre que le Santo canto y le doy Jesús. serenata. Tú, mi Jesús, te doy gracias, Gracias, Señor. que me das el privilegio de ser y ejercer este ministerio que es tuyo, pero me has dado el privilegio de honrarte con este propósito de poder enseñar. Es tuyo. Yo solamente, Señor, comparto lo que tú me das Sí, Padre. y me gozo haciéndolo porque es tuyo, no es mío. Yo no merezco estar aquí, hay mejores Santo personas que deberían de estar, Gracias. pero a ti te plació y a mí eso me da gozo. Me Aleluya. siento dichoso, aunque no lo merezco, Santo pero te Dios. honro, mi amado. Te canto y te exalto y te adoro siempre. Y gracias, amigo Espíritu Santo, Gracias. que Gracias. siempre estás conmigo en mi corazón. Gracias. Estás aquí en esta casa, Tómalo, bendito. Señor, y estás a cargo de todos nosotros. Aleluya. Amén. Estás con cada uno de los que nos están viendo en sus hogares, allá en las redes, estás con ellos también. Estás en cada corazón, Espíritu Santo. Y sé que vas a iluminar, como lo sabes hacer, el conocimiento de todos los que quieran entender tus planes y tus propósitos para que, Señor, entendamos tus planes, tus privilegios, Dios. Yo te doy gracias y te honro, mi amado, en el nombre de Jesús, mi amado y el Espíritu Santo, mi otro amado. Papi, gracias, te amo. Amén. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Gracias, Jesús. Jesús. Ahora sí, después de haber orado, muchas gracias, Dios les bendiga. Yo así soy, ¿no? No se vaya. Si ya me ¿cómo dice ese dicho? Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Dice, bien, fíjense que cuando estudiamos lo que es el arrebatamiento de la iglesia, a veces hay mucha confusión en cuanto a cómo aplicar todas las revelaciones que Dios dio en cuanto a este tema. Y eso es lo que trae la controversia de muchas personas, porque algunos se basan en lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Y cuando Dios le revela al apóstol Pablo acerca de todos estos acontecimientos, si hubo alguien que recibió la primera revelación del arrebatamiento y de todos los acontecimientos finales, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, desde que se convirtió y después estuvo en Antioquía de Siria estudiando, porque fueron creo casi 14 años, por ahí más o menos entre 10, 14 años que él estuvo aprendiendo bajo los pies de Bernabé, y después el Espíritu Santo lo llama para su viaje misionero. El apóstol Pablo tuvo mucha revelación, mucho conocimiento, tanto así que él mismo expresa en sus cartas que el mismo Jesús se aparecía con él y le daba conocimiento, le daba sabiduría, aparte de la que el Espíritu Santo ponía en su corazón. Entonces, si usted lee cuando el apóstol Pablo comienza a hacer sus viajes misioneros, él ya comienza a enseñarle a la iglesia que la venida de Cristo estaba cerca. Entonces ya él comienza a decirles que
esperaran a Cristo, que pronto Él iba a estar con nosotros nuevamente. Incluso cuando Él enseña en Tesalonicenses hay una controversia en cuanto a su enseñanza, porque conforme iban hermanos muriendo en esa iglesia, muchos pensaban que se habían quedado y que ya el arrebatamiento, estas personas iban a perder los privilegios de los que Pablo hablaba, que venían a causa de ser dichosos, de estar en el tiempo del arrebatamiento. Y entonces Pablo escribe esta carta de Primera de Tesalonicenses, donde él explica en el versículo, me parece que del capítulo 4, 16, ahora sí me la aprendió, ahí vamos, poco a poco, gracias a Dios me está iluminando aquí, ¿verdad? Donde dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Lo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con todos en las nubes y así recibiríamos al Señor. Entonces Pablo ya estaba enseñando de este acontecimiento, desde el principio, desde que él hizo este viaje misionero está enseñando. Después Pablo es perseguido, sale de Tesalónica, no va a mover mucho más para que grabe. Entonces, cuando él sale de Tesalónica, pues aparte, a causa de una persecución, él le escribe una carta porque habían llegado otras cartas diciendo que el arrebatamiento ya había acontecido. Entonces Pablo vuelve a mandar lo que es otra carta, que es la de Segunda de Tesalonicenses, teniendo una revelación profunda a Pablo, y explica a Pablo que lo que él había enseñado no iba a acontecer si no venía antes la apostasía y se manifestaba el inicuo, ¿verdad? El hijo de perdición, ¿verdad? Entonces después él hace una aclaración que dice que nada de esto puede pasar hasta lo que no estorba sea quitado del medio. Entonces vemos que esa era la enseñanza que estuvo desde más o menos los tiempos del apóstol Pablo hasta el 100 después de Cristo. Porque entonces, en el año más o menos 100, estando Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? A causa del testimonio que él tenía de Jesús, él está ahí pagando por predicar a Cristo, o sea, como mártir, vamos a poner así, el que no murió, sino que está haciendo trabajos en esta isla, ya anciano, ya de edad avanzada, pero estando en el Espíritu, ¿verdad? En esa comunión, recibe una revelación profunda, ¿verdad? Y cuando Juan recibe esta revelación, si usted lee en Apocalipsis, dice que es la revelación de Jesucristo. Y esa es la importancia de este libro de Apocalipsis, que muchos no ven. Que esta revelación vino directamente del Padre a Juan, y esta revelación es la revelación de Jesucristo, y dice que Dios le dio para manifestarnos a nosotros, sus siervos, ¿verdad? A toda la iglesia desde ese tiempo hasta hoy, las cosas que iban a suceder cuando Dios determinara, ¿verdad? Las cosas que deben suceder pronto. Y dice que Dios le envió por medio de su ángel a su siervo Juan, y Juan dice que él da testimonio de esta palabra, ¿verdad? Entonces, si usted ve y si analizamos todo esto desde el principio, vamos a ver que el apóstol Pablo recibió revelación. A él nunca se le ordenó que escribiera lo que él recibía, pero él lo enseñaba, ¿ve? El apóstol Pablo recibía y eso enseñaba a la iglesia. Entonces la iglesia, desde los tiempos de Pablo hasta el momento en que recibe la revelación Juan, ellos pensaban que en cualquier momento Jesús iba a llegar. Pero cuando Juan recibe esta revelación, la recibe más completa, ¿verdad? Que la que el apóstol Pablo había predicado en esos tiempos. Entonces Juan no solamente recibe esta revelación para llevarla a la iglesia, sino que se le pide que escriba, y se le pide que escriban 3 cosas, ¿verdad? Primero, las cosas que vio. Dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son, y luego vas a escribir las cosas que sucederán después de esta. Entonces aquí vamos a entrar en el primer punto. Pablo recibe una revelación, y no estoy diciendo que esa revelación que el apóstol Pablo recibió es errónea o no tiene sentido, lo tiene. Pero cuando vemos Apocalipsis, viene directamente de Dios para nosotros. Entonces, aquí vamos a comenzar. Cuando yo voy a hablar de los tiempos finales, yo no me voy a basar
en las cartas que Pablo escribió y le dio a la iglesia, y luego usar Apocalipsis para argumentar lo que estas cartas dicen es verdad, sino lo tengo que hacer al contrario. Yo tengo que agarrar el libro que Dios mandó y escribió, y fue su revelación a causa de Jesucristo, agarrar el libro de Apocalipsis y enseñarlo como viene el libro, y tomar las cartas que el apóstol Pablo escribió para complementar lo que Dios, el mensaje que Dios nos dio en Apocalipsis. Y cuando hacemos eso, entendemos todo el plan de Dios que dio desde el tiempo de Daniel, que le dio visiones a Daniel, y también lo que Dios le reveló al apóstol Pablo, que algunas de las cosas que habló Pablo están en el libro de Apocalipsis, o podemos complementarlo con el libro de Apocalipsis. El error que cometen muchas denominaciones es que ellos sacan una enseñanza, la fundamentan en las cartas del apóstol Pablo y lo complementan con Apocalipsis. ¿Usted me entiende? Entonces, la enseñanza de que la iglesia va a pasar por 7 años de tribulación, lo sacan porque el apóstol Pablo dice que no vendrá hasta que suene la última trompeta, o hasta el final hasta la trompeta final. Y entonces ellos dicen que ese es cuando suene la última trompeta de Apocalipsis. Y eso es algo erróneo, ¿ve? Están fundamentando una enseñanza de algo que dijo Pablo y complementándolo con Apocalipsis, cuando tiene que ser al revés, ¿me entiende? Entonces, esa es la base que usan muchas denominaciones para fundamentar que la iglesia va a pasar por los 7 años de tribulación. Ahora, hay otras iglesias que dicen que nosotros, como iglesia, vamos a pasar 3 años y medio, porque el apóstol dijo que no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, de nuevo, basan esa enseñanza usando como referencia principal la carta de Pablo, y luego la fundamentan con Apocalipsis. Y entonces, así nace esa enseñanza donde dice que vamos a pasar 3 años y medio de tribulación. Ahora bien, yo siempre digo que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros fundamentamos una enseñanza y no vemos en detalle lo que los demás libros nos hablan. Cuando yo leo Pablo habló lo que él recibió, lo compartió con las iglesias. Y eso que Pablo enseñó es verdadero. Pero Dios mismo le dio una revelación a Juan y le dijo a Juan que escribiera para nosotros las cosas que iban a pasar tal y como Dios lo había diseñado. Entonces yo siempre digo, ¿a quién le vamos a creer? Y no es que Pablo está equivocado, no lo estoy diciendo, pero tenemos que saber acomodar las cosas para entenderlo. Y entonces, ¿en qué nos vamos a fundamentar? ¿En lo que el Pablo enseñó o en lo que Dios determinó que iban a hacer las cosas? Lógico, yo voy por lo que Dios determinó. Entonces, para mí el libro de Apocalipsis es mi libro base para entender los tiempos finales, y voy a ir acomodando los sucesos que habló Pablo, acomodarlos en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la razón de Dios dejar el libro de Apocalipsis fue para que nosotros entendiéramos su plan y su propósito en los últimos tiempos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Están así como... Bueno, yo pasó media hora y voy a hacer un Santiago. pequeño tiempo para comenzar. ¿Ninguna pregunta? Hasta ahorita vamos bien. Sí, que me suena un poco extraño la forma en cómo usted lo esclarece, por el hecho de que tú el que lo lea literalmente como de principio a fin, pues va a entrar en el error que usted entraba al principio. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo usted descubrió? Bueno, usted me dijo que Dios se lo manifestó. Así es, me costó bastante, ¿sabes? Entenderlo. Yo le preguntaba a las personas y... Si no te pones el micrófono, se escucha. ¿Ya puede? ¿Sí?
Ahora, amén. La manera en que a mí me costó entender todo esto fue porque hay mucha confusión y entonces yo mismo tenía esa confusión. Y yo les preguntaba, pero ¿por qué dicen tales hermanos que vamos a pasar por tal? Y entonces me decían, no, pero es que ellos están mal porque no tienen base. Pero yo luego platicaba con ellos y me decían, no, mira, es que aquí dice la Biblia. Y yo por un momento decía, no, pues tienes razón. Pero luego iba con otro y yo le preguntaba y me dice, no, vamos a pasar 3 años y medio porque mira lo que dice Pablo aquí. Y yo, oh, tienes razón. Pero yo dije, bueno, pero ¿y Apocalipsis? No, es que ese libro no lo leas, porque te vas a enredar. Porque ellos no lo entendían. Porque ellos no lo entendían. Entonces una vez orando, pidiéndole a Dios, pues Dios mismo me llevó a entender el mismo libro. Y cuando yo empecé a leerlo, desde que comienza te aclara. Mira, Apocalipsis desde que comienza te aclara, es la revelación de Jesucristo. No puede haber otra, es esa. Y justamente va todo en Jesús. Entonces miren lo que dice aquí, y es lo que yo siempre tomo de base. Dice que Dios le dio. O sea, mira el peso que esto tiene. No es cualquier revelación cualquiera. Dios mismo la dio para revelarnos a todos nosotros las cosas que Dios va a hacer en el mundo. Entonces de ahí yo dije, no, espérame, yo tengo que basarme aquí. Entonces la pieza clave que a mí, brother, cuando yo le pedí a Dios que me diera a entender, fue cuando Jesús le dice aquí a Juan, le dice en el capítulo 1, 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. A mí eso yo dije, espérame tantito. Juan recibe esta revelación. Luego dice que entonces cuando él ve a Jesús con su cara refulgente como el sol y sus pies como un horno, y luego que traía unas lámparas, y luego le da una visión. Y entonces Jesús le dice, bien, escribe las cosas que has visto. O sea, cómo él vio a Jesús cuando se manifestó. Y le dice, escribe las cosas que son. Y entonces comienza Juan a decir, escribe a la iglesia de Éfeso, el que tiene y empieza a decirle qué significan las cosas que él vio. Y entonces, cuando termina de escribir a las 7 iglesias, que son las cosas que vio, que en Jesús estaban, si usted ve en el capítulo 4, le dice ahora la voz, le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, si usted ve, a partir de aquí en adelante, ya no se usa más la palabra iglesia, ya no viene, ¿verdad? Si usted lee de aquí del 4 en adelante, ya la palabra iglesia no viene más. Porque la iglesia se ha ido. Porque la iglesia se fue. Fue arrebatada. Ahora bien, quiero explicarle algo interesante. Cuando Daniel recibe la visión que tuvo y luego se le explicó acerca del plan de Dios, que eran 70 semanas, ¿ya? Se le dice que 69 semanas prácticamente se cumplieron, pero faltaba una semana. Ahora bien, cuando Daniel está orando, la revelación que se le da a Daniel, se le dice, mira, Dios ha determinado 70 semanas, y miren el ángel cómo le explica. Y mire, yo voy tocando puntos ahí, y después usted lo va buscando en su Biblia, ¿eh? Lo bueno que lo está grabando la hermana, esa es la bendición. Pero ella le dice, el ángel le dice, Dios ha determinado 70 semanas para tu ciudad, que es Jerusalén, y para tu pueblo, que es el pueblo judío. Entonces, aquí no habla la iglesia era un misterio por este tiempo. Nadie sabía que en un futuro los gentiles iban a predicar, era un misterio. Nosotros no encajábamos todavía aquí. Entonces, nosotros no estamos en esta profecía de estas 70 semanas. Estas 70 semanas son solamente, Para Israel. no para Israel completo, Jerusalén. claro, Jerusalén y los judíos.
Dios determinó 70 semanas para poner fin a todo en cuanto a ellos. No en cuanto a la iglesia, en cuanto a ellos. Entonces, cuando Jesús muere, ese reloj de esa profecía se para. Y desde ahí comienza lo que se conoce como el paréntesis de gracia, que es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, el tiempo de gracia. Entonces, este tiempo de gracia va a terminar hasta que la iglesia se vaya. Termina el tiempo de gracia. Si usted se da cuenta, hoy en día somos salvos por gracia, no por obras, ¿eh? Amén. Pero cuando usted lee, después de eso, ya no es por la gracia o por la fe, sino por las obras. Hay un cambio, ¿verdad? Porque nosotros somos salvos por medio de la fe. Y por la fe, la gracia entra en nosotros. Ahora, hoy en día, el mundo allá afuera sabe que va a haber un arrebatamiento. No solamente la iglesia. Hay películas. Mira, hasta los Simpsons creo lo han anunciado, ¿no? Que va a haber el arrebatamiento de la iglesia, aunque es una caricatura mundana, pero lo ha anunciado. Entonces la gente lo ve y dice, no, bueno, viene el tiempo hablando de eso. Déjeme decirle, cuando el arrebatamiento de la iglesia sea, muchos van a creer. Será notorio. Muchos van a llegar a la iglesia llorando. Muchos van a venir a buscar qué va a pasar. ¿Qué sigue? Porque se quedaron, ¿verdad? Lamentablemente, eso va a ser así. Muchos se van a quedar, muchos se van a ir. Pero muchos que oyeron y saben van a venir. Entonces lo van a creer. Ahora sí van a tener fe. Pero ya no va a ser por fe ni porque creas. Ahora tienes que dar obras. Ya va a ser diferente. Miren, hay algo que la Biblia habla que son las dispensaciones. Y en cada dispensación Dios trata con la humanidad de diferentes maneras. La dispensación pasada, que es la ley, Dios trataba con el pueblo de Israel obedeciendo la ley. Pero Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Y al cumplimiento de Cristo ahora, por la fe en Cristo Jesús, ahora nosotros vivimos bajo la gracia. Usted no tiene que cumplir la ley porque ya Cristo la cumplió por ti. Amén. Entonces, cuando tú crees en Jesús, la gracia de Jesús viene a decirnos a entender a nosotros que ya todo está cumplido. O sea, yo no tengo que cumplir nada que dice la ley porque Cristo lo cumplió en mí. Ese es el regalo que Él me hizo, que Él vino a cumplir todo para que yo no lo cumpliera, porque yo no lo iba a cumplir en su totalidad, pero Él sí pudo. Entonces, esa es la fe, pero eso va a terminar cuando la iglesia se vaya. Va a ser diferente, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso pase, ¿verdad? Cuando la iglesia se vaya, en el capítulo 4, cuando usted lee el capítulo 4 en adelante, ya no viene más la palabra iglesia. Ya no se habla más de la iglesia. Nosotros pasamos de ser de la iglesia a la amada, a la esposa, ¿verdad? Ya cambiamos de nombre. Ahora bien, los que se van son la iglesia, ¿verdad? Pero los que se quedan no fueron iglesia. Yo quiero que entienda eso. El que se va es iglesia, el que se queda no es iglesia. Por eso dice que Cristo viene a buscar una iglesia, pero iglesia no es que sean todos los 100 miembros. Si la iglesia son que de los 30 miembros que tienen esa iglesia son los que sirven a Dios, ellos son iglesia, los demás no son iglesia. Mientras no esté el Espíritu dentro de ellos, no son iglesia. Necesita estar el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones para ser parte de la iglesia. Porque el mismo que transformó el cuerpo de Cristo, el mismo que levantó el cuerpo de Cristo, es el mismo que nos va a levantar a nosotros. Y es el mismo que nos va a transformar a nosotros. Y si no hay Espíritu Santo dentro de la persona, ¿qué lo va a transformar? Amén. Necesita estar el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que entienda algo. A mí la gente entonces me pregunta, entonces, si tú vas a tu enseñanza en Apocalipsis, ¿qué tiempo del Apocalipsis estamos viviendo? Y yo siempre respondo, nosotros estamos viviendo el capítulo 1 a 3, que es presente. No es pasado porque la iglesia todavía está aquí. Amén. Y yo siempre traigo esta enseñanza. En la iglesia de Nueva Esperanza, por ejemplo en mi iglesia, en Nueva Esperanza hay hermanos que son Éfeso, hermanos que son Esmirna, hermanos que son Sardis, hermanos que son Laodicea, hermanos que son Filadelfia. Está el hermano que ya no tiene el primer amor, pero está el hermano que lo tiene todo y no va al culto. Está el hermano que ama a Dios y no importa, está peleando. Hay hermanos que están en persecución dentro de la misma iglesia. Entonces,
Dentro de la misma iglesia estamos las 7 iglesias. Aunque también habla de 7 periodos de la iglesia, también habla de cada persona como creyente, cómo vive. Entonces tú te identificas quién tú eres dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo soy Éfeso porque me falta el primer amor, o soy Filadelfia. ¿Cuántos son Filadelfia aquí? No me voy a decir que no, porque entonces no hace falta aceptar a Cristo de nuevo. Pero ve, o sea, usted se identifica con una de estas 7 iglesias porque son presentes. A mí siempre me preguntan, esa pregunta siempre me han hecho. Sarasua, perdona Sí. que te interrumpa. Esta es una iglesia, ¿verdad? Que hay hermanos que tienen algún conocimiento, hay otros que quizás no. Si le puedes dar un pequeño resumen de cada iglesia. Ok, lo hacemos con mucho Y gusto. también en cuanto a lo que dijiste de las 70 semanas. Hay personas que cuando explican las 70 semanas, dicen las 70 semanas no son 70 semanas literal, son De años. años. Sí. Entonces, para que abundara un poquito en eso. Ok, claro que sí, tenemos tiempo. Bien, quiero explicarlo primero.